Buenos días, soy María Luisa Fernández del canal Hermandad Española. He estado muchos meses que no he hecho ningún vídeo. Me estoy centrando más en el estudio de los conflictos que están más calientes en este momento, como el conflicto de Rusia y Ucrania, del que les voy a hablar en este vídeo de forma un poquito más extensa, y voy a dar también unas pinceladas del conflicto último de Hamás con el ataque a la zona de Gaza y reventando de nuevo el conflicto palestino-israelí. La combinación de estos conflictos pueden, junto con actores que luego comentaré, pueden dar el resultado a convulsiones de carácter internacional, de carácter global, considerándose por algunos en una tercera guerra mundial. Del conflicto de Rusia-Ucrania voy a destacar los puntos negros sobre los que hay que incidir desde el punto de vista de la seguridad, defensa e inteligencia. La Organización de la Energía Atómica estableció una base de datos de tráfico del 2002, estos tráficos maliciosos de componentes nucleares, y lo estimó en 344 incidentes relacionados con el tráfico malicioso. El mercado negro se ve nutrido por esta consideración de una guerra que es asimétrica, una guerra que es híbrida, donde se combinan elementos convencionales y no convencionales para vencer a los enemigos. La central nuclear de Zaporizhia, no sé ruso, pues también es un problema de gran magnitud. Es verdad que hay una parte que ha sido inutilizada, pero esta zona, esta central nuclear sería un acto de guerra, pero pudiera incorporarse el sabotaje a esta central nuclear como un acto de guerra y producir una escalada en el conflicto y por tanto también una implicación ya de los países occidentales en la guerra de Rusia y Ucrania. Vamos a ver, la zona que colinda con Zaporizhia es la zona de Melitopol, y esta zona casualmente es una zona de guerra de partisanos, donde en un momento dado los partisanos, los defensores de su tierra, con combinación con agentes extranjeros o mercenarios, puede hacer desestabilizar esta central nuclear. Recordemos lo que pasó en Chernobyl. Vamos a recordar instalaciones nucleares como Rivne, Meinsky y South Ucrania. Una de las razones de Putin de invadir Ucrania, aparte del histórico de las reivindicaciones de sus zonas fronterizas que son más prorrusas, es que dijo que había muchas centrales nucleares y muchos laboratorios biológicos en activo. Esa fue también otra de sus argumentaciones. De todas maneras, en la guerra Rusia-Ucrania, como en todas las guerras, hay un factor importante que posiciona la balanza de un lado o de otro, que son los asuntos relacionados con la propaganda. Por ejemplo, Occidente acusa a Rusia de fabricar y tirar una bomba sucia. Aunque a lo mejor pudiera ser Rusia como una falsa bandera y así superar la escalada. Otra de las amenazas son, por tanto, las bombas sucias, no solamente los misiles nucleares o los ataques nucleares. De todas maneras, las Naciones Unidas no encontraron evidencia de esto que estoy diciendo. Los inspectores no encontraron evidencia de que estuvieran preparando bombas sucias.
¿Qué hacer en el caso de bomba nuclear? Esto es algo que nos estamos preguntando también los ciudadanos de a pie y también muchos líderes políticos. Van a avisar previamente a la población. Hay lugares seguros en España porque, por lo que sabemos, hay búnker y sitios de protección para líderes políticos y líderes empresariales repartidos por toda España, pero no ocurre como en otros sitios como en Israel, que hay búnkeres en la mayoría de las casas. Y por cierto, en este último ataque se metieron a los búnkeres, pero después salieron, después de unas horas, y se encontraron que los combatientes de Hamás estaban fuera y empezaron a disparar. Alguna anécdota les puedo contar de esto, como una persona importante del mundo político que ha dicho que Nueva Zelanda sería un lugar para el refugio. Una isla de Nueva Zelanda que no está en la cartografía, en los mapas, o Nueva Zelanda en general. Siguiente pregunta sería, ¿eso está reservado para la élite? Mucho me temo que la mayoría de los ciudadanos, incluso la clase media alta, no tiene acceso ni a esa información ni cómo resolver los asuntos para llegar allí con antelación antes de que pudiera haber un ataque nuclear. El siguiente punto que voy a tratar es el tema de la doctrina. Bueno, ayer estuve en una conferencia muy interesante en la Escuela Técnica de Ingenieros y pude escuchar que las doctrinas, pues hay un montón de doctrinas nucleares, pero que las doctrinas las puede cambiar un país en el último momento y son secretas y ocultas. Así que poco argumento militar se puede dar frente a una doctrina que está cambiada o que no se conoce. Vamos a ver. Medvedev dijo que si Rusia es derrotada, él va a atacar con armamento. Y vamos a ver. Y lo que quiero decir es, si Rusia es derrotada de forma nuclear, va a atacar con armas nucleares a Europa, y si no es derrotada de forma convencional, también va a atacar con armas nucleares a Europa, y no solamente a Europa, también ha dicho que pudiera atacar con ojivas atómicas, una guerra nuclear controlada hacia Ucrania. La deriva puede extenderse en Europa en esta situación de pánico. Aviso a navegantes con este dato. Lo que sí que está claro es que se han hecho estudios de si se producen 6 conflictos nucleares casi al mismo tiempo, porque habrá pocos minutos entre uno y otros ataques. Hay una correlación con la producción agrícola total, con lo cual generaría desplazamientos y hambrunas de una envergadura insoportable, además de millones de muertos. Otro aspecto es que ya tiene desplegada Rusia sus armas nucleares en Bielorrusia. ¿Es algo con carácter preventivo o quiere hacerlo realidad futura Putin, atacar a Ucrania por la zona de Bielorrusia? Y luego también ha hecho unas declaraciones muy incendiarias sobre el misil intercontinental Satán, Satán 2, que lo ha hecho con el objetivo de amenazar a los países de la NATO. Otro asunto que está bajo la mesa muy importante y ha ocurrido en otras guerras, como la guerra de Afganistán, son los asuntos de los gasoductos, que tiene una implicación geoestratégica muy importante. Hay muchos gasoductos que pasaban por Ucrania. Ucrania pasaba un arancel. Luego hubo una guerra de aranceles y se rompe el diálogo con Rusia sobre esta cuestión, y a partir de ahí se empiezan a desviar los gasoductos y empieza a haber nuevos gasoductos como el Nord Stream
el que fue atacado. La idea que subyace detrás de todo esto es asfixiar por parte de Rusia, asfixiar a Europa y por parte también, como luego veremos, de Estados Unidos. También tiene un interés geoestratégico en que Europa no tenga poder. O sea, Europa está en un sándwich del que no se ha sabido defender y en el que se ha metido, y será muy difícil, salvo que cambien los líderes europeos en conjunto o la mayoría, será muy difícil que salga de ahí. Otro asunto es la crisis de los misiles de Cuba. En ese momento estuvimos en una situación al borde de una tercera guerra mundial, al borde del abismo, y en esa época de tanta tensión se paró. Mi pregunta es, ¿se parará ahora también esa posible tercera guerra mundial, que puede tener varios focos? Uno, la guerra Rusia-Ucrania, y el otro foco puede ser la guerra entre Israel y Hamas, apoyada por Irán y por Hezbollah, y muchos países también apoyando a este bloque de Hamas y de Irán, como también puede ser Líbano. Rusia siempre ha querido, de alguna forma, cuando había relaciones diplomáticas y las había buenas, incluso formó parte de acuerdos y de negociaciones con la NATO, con la expansión de la NATO, y en un momento dado, pues esas relaciones ya se terminaron de quebrar con esta última guerra, y lo que argumentaba Rusia es que no se había tomado en consideración una estructura de seguridad ampliada que integrara las sensibilidades de seguridad y de defensa de Rusia. Siempre se ha visto amenazada por las sucesivas expansiones de la OTAN. Y bueno, desde que en el 1949 entrara Portugal, después también Francia, Gran Bretaña, Italia, España en el 95, continuó la expansión en el 1990, en la década, hasta 2022. Y no le ha quedado más remedio a Rusia que evitar ese nuevo acercamiento que ha querido los países occidentales, de incorporar a Ucrania en la Alianza Atlántica, y se ha visto en la percepción rusa forzada a invadir primero las zonas limítrofes, y no sé si en sus planes también está tomar toda Ucrania y quizá parte de Polonia y otros países limítrofes con Ucrania. Y se ha visto forzado también a romper por el lado asiático todos los acuerdos financieros y monetarios internacionales, hacer más fuerte a los países del BRIC. La idea es tener su propia moneda y sus propias relaciones comerciales, y desvincularse del dólar, de la primacía del dólar. Ese es el debate colectivista que está en la parte asiática, y por otro lado tenemos el debate colectivista de globalismo que están abanderando los países europeos, con Estados Unidos a la cabeza como jefe de ese globalismo, diríamos, entre comillas, más democrático. Lo que sí sabemos es que el incremento del presupuesto de defensa ruso se ha incrementado exponencialmente, pero aún así el general Petreus, que luego a lo mejor, si me da tiempo, comentaré, dice que esta guerra no la va a ganar Rusia, no la va a ganar Putin, porque sus fuerzas armadas no están preparadas suficientemente. Y bueno, si se ve derrotada, ahí es cuando viene el escenario. ¿Qué va a hacer Putin si sigue de presidente, si no le pasa nada hasta ese momento?
Lo que sí que sabemos es que los imperios suben y los imperios caen. Cuando Europa está sometida ahora a un pesimismo, una decadencia occidental cuyos rasgos característicos son el estar a la defensiva, el pesimismo, el materialismo, la frivolidad, la entrada excesiva de extranjeros, un estado del bienestar para los residentes europeos y para todos los que entran, legales e ilegales, y una debilidad exacerbada de nuestra cultura religiosa, como es el catolicismo, y una postura muy laxa frente a los valores católicos que son tradicionales europeos. Y bueno, falta intelecto y falta, diríamos, una regeneración profunda del proyecto europeo que queremos construir ya antes de que ocurra una tercera guerra mundial, o si no ocurre, empezar a construir ya ese nuevo proyecto. ¿Alguna cuestión más de interés? Hay algunos youtubers como John Mearsheimer, que dice que la guerra de Ucrania es un fallo occidental. Yo creo que se han metido los globalistas europeos, comprados por el jefe líder americano, se han metido en algo que algunos líderes también europeos luego lo han dicho. Se han metido en algo y no se han dado cuenta que es una trampa para debilitar Europa, para que destruir su clase media y Estados Unidos ser la potencia mundial preponderante frente a China. Lo de Rusia es un acomodo también para debilitarla y posicionar en primer orden a China. ¿Qué más les puedo decir? Otras informaciones dicen que el señor Zelensky es una espía del MI6. De hecho, afirman esta cuestión que cuando Zelensky se encontró con el primer ministro Johnson, el acuerdo de diálogo entre Rusia e Ucrania se paralizó. Y luego lo que les estaba diciendo del general Petraeus, pues dice que la invasión de Ucrania no es una guerra. Y yo le diría al general Petraeus, si no es una guerra, ¿qué es? Y entonces, si Putin tiene un plan B para, si no es una guerra, ¿qué piensa después hacer? ¿Va a expansionar esta guerra al resto de los países europeos? ¿Va a hacer ataques nucleares y ya estaríamos en una guerra? ¿O por qué piensa esto Petraeus? Y si sabe el general Petraeus qué va a hacer el señor Putin, y va a escalar de algo que no es una guerra, que no sé cómo lo llamará, si ocupación provisional, especial, o qué es exactamente. Para mí sí que es una guerra, y una guerra con implicaciones de mayor envergadura y relacionadas posiblemente con otros conflictos, con el conflicto de Hamás con Israel. Actualmente estamos en una contraofensiva muy peligrosa. Hemos pasado de marzo del 2022 a un avance inicial ruso, de agosto a septiembre del 22 un éxito ucraniano, después de diciembre, febrero y marzo del 2000 después ya el siguiente año, a un impasse muy peligroso. Y ahora estamos en junio-octubre ya de la fase sexta actual del 2023, una contraofensiva muy peligrosa. Y en relación a esto, ¿por qué digo muy peligrosa? Porque ya hay cansancio de ambos bandos, y está perdiendo también muchas tropas el ejército ruso, y están saliendo muchas fake o falsas noticias, como la venta de armas de Ucrania a Hamás. Lo que sí que se sabe es que Ucrania ha vendido armas a los narcos de Latinoamérica, y no me extrañaría, aunque hayan dicho que es una fake, que es propaganda prorrusa, dicen unos, pero no me extrañaría nada que en situación desesperada
se pueda mandar armamento convencional a Hamás. El problema está en si venden ese armamento nuclear a Hamás, que pudiera constituir realmente una amenaza en la zona y una amenaza también a los musulmanes que hay en Europa, que están preparados, células durmientes para atacar, como pueden ser los miembros de la hermandad musulmana, que está muy ligada, hermanada con Hamás. La amenaza, por tanto, híbrida asimétrica, se coloca de lleno en nuestro suelo español y también, como hemos visto, que estamos ya durante 3 semanas, 15 días o por ahí, de una alerta. Ya estamos en el 5 sobre 5 y estamos a la expectativa para que tanto la inteligencia como los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todas las personas civiles, adelanto aquí para decirlo, pues cualquier comunicación que sea importante, porque la amenaza asimétrica híbrida se puede meter de la forma más insospechada y novedosa. Los éxitos vienen como un ala de mariposa, siempre por cuestiones sorpresivas. Y bueno, lo último que voy a decir del conflicto de Palestina o el conflicto de Hamás, porque a Palestina la ha llevado Hamás, porque la OLP estaba tranquila en Cisjordania, hacía ya acuerdos con Israel y ha sido Hamás el que ha reventado este acuerdo, porque quien está detrás es Irán, y no veía con buenos ojos que Arabia Saudí estableciera relaciones con Israel, así como Marruecos y otros países del Golfo. Y no quería que se posicionaran con el colectivismo occidental, sino que más bien hacer reventar, llevar al caos y ganancia de pescadores en esta lucha muy fuerte entre los dos colectivismos por el dominio, la preponderancia del mundo. El dominio y también la esclavitud y todo lo que supone dejar mermada las capacidades de la ciudadanía para la obtención de riqueza por medio de su trabajo. Otra cosa que están diciendo es que los mercenarios que estaban en Ucrania van hacia la guerra entre Israel y Hamás. Los mercenarios se mueven por dinero, entonces no descarto que esto, aunque han dicho que es falso, que es otra fake, no descarto que se pudieran ir allí. Lo que se ha saltado a la palestra este foco, esta tensión, para quitar, diríamos, el protagonismo a la guerra Rusia-Ucrania, o para juntar los dos y ya que se cumplan las profecías que dicen las religiones, 3 religiones monoteístas: la cristiana, la musulmana y la católica, que las 3 deberían dar cuentas de aunar esfuerzos para que, en lugar de que se cumpla la profecía, parar esas profecías, porque cada vez veo más vídeos de las profecías de las 3 religiones y parece como que lo están empujando, como que desean la hecatombe, el Armagedón y la tercera guerra mundial. Y lo último que les quiero decir es la visita que hace pocas semanas o un mes que ha realizado el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha realizado a Rusia, y han establecido, aunque no se ha dicho así tácitamente, han establecido posibles pactos militares. Han visitado una fábrica de aviones, de misiles hipersónicos, y ha inspeccionado los bombardeos estratégicos con capacidad nuclear. Ha estado 6 días allí, también ha visto una exposición militar y una fragata de la tropa rusa, y ha dicho que va a vender armas en la ofensiva de la guerra de Rusia y Ucrania. Va a vender armas a Rusia. Y ha dicho que esta hermandad de Corea del Norte con Rusia pretende romper la hegemonía occidental, la expansión, y quiere llevar al mundo a un desarrollo sostenible.
Pues bueno, alerta máxima con esta reunión y con la posibilidad de la entrada en el conflicto de Corea del Norte, porque ahí sí que sí, Europa saldrá, diríamos, saldrá por los aires de un plumazo, como también muchas partes de Estados Unidos. La verdadera amenaza, por tanto, es esta combinación de Corea del Norte, en este caso con Rusia. Y bueno, no quiero alargar mucho sobre estos asuntos. Yo creo que ya he dado unas pinceladas. Quizá no he sido muy exacta porque tendría que pasar muy rápido todos estos asuntos. Yo ya no me centro tanto en un activismo de la calle, sino que me centro fundamentalmente primero en la defensa de mi familia y de mi entorno más cercano. Hemos constituido una sociedad liberacista porque pueden venir tiempos en los que la defensa grupal, la defensa familiar sea lo más importante para sobrevivir. Sin embargo, como analista de defensa que he sido y como patriota, me pongo también a disposición de quien me pudiera pedir mi apoyo o mis estudios o mi desarrollo estratégico para evitar toda esta catombe de todos estos escenarios que estamos contando. Y bueno, que Dios bendiga a España y que Dios proteja a España. Buenos días.